Gloria al Señor Jesús. Hermanos, a todos les saludo de una manera muy especial, de manera cordial en esta poderosa mañana que el Señor Jesucristo nos da. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia, la cual nos alegramos en disfrutar, hermanos. Me alegro en disfrutar de las misericordias de Dios con cada uno de ustedes en esta mañana. Le doy gracias al Señor Jesús por todos los que están conectados a esta plataforma. Un saludo muy especial para todos aquellos hermanos que nos siguen, amén. Y en especial para mi madre que está conectada a la dominical en esta mañana, amén. La saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestra hermana Nelly Marín, gloria al Señor. Muchas bendiciones para todos mis hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios ha sido bueno. Le demos una alabanza, amén. Bendigamos su nombre, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Así que mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en esta hora. En el libro a los Romanos vamos a hablar del proceso de la salvación, amén. El libro de los Romanos, el capítulo 1, amén. Usted puede buscarlo en su Biblia, gloria al Señor. Tome su Biblia, vamos a leer, gloria al Señor Jesucristo, y vamos a pedirle al Señor que tome el control de nuestras vidas, amén. Y dice así en el nombre del Señor Jesús: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias al Señor por su bendita palabra. Amén, porque Él siempre está allí para hablar a nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Ya hemos orado y yo siento la necesidad, gloria al Señor, en esta mañana de orar por las familias. Amén, por cada familia cristiana, las familias de la iglesia. Vamos a presentarlas delante del Señor Jesucristo. Que Él sea glorificándose de manera especial en cada familia cristiana. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, oh Dios de los cielos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu inmensa misericordia. Te damos gracias, Padre Celestial, por cada familia, oh Dios de los cielos, por cada familia que ha recibido, Señor Jesucristo, en tu hogar este mensaje de salvación, Señor. Llena sus vidas de ti, llena sus vidas de su presencia. Glorifícate en cada hogar. Glorifícate en cada hogar cristiano, Señor. Toma el control de sus vidas. Levanta bandera, Señor. Mira las situaciones, oh Dios de los cielos, que se presentan a diario, oh Dios de la gloria. Levanta bandera en cada hogar y ayúdanos, Señor Jesucristo, a vencer los obstáculos, Padre Celestial, que se presentan a diario, Señor, en los hogares. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Gracias al Señor una vez más por todas sus misericordias. Amén. Gloria al nombre de Jesús. La palabra de Dios nos dice en esta carta del apóstol Pablo, gloria al Señor, a los hermanos, a los romanos, gloria al Señor, les dice
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Resulta y acontece, queridos hermanos, que la condición del hombre, por causa del pecado, todos sabemos cuál era. Esta había establecido como tal una gran enemistad entre Dios y el hombre. Amén. Por lo cual el hombre, ante la presencia del Señor Jesucristo, le era imposible llegar al hombre a la presencia del Señor Jesús o de nuestro Dios, por esa razón, por su condición de pecado. Y nosotros vemos cómo el Señor organiza este plan maravilloso para que el hombre pueda tener acceso a Él. Y ese plan maravilloso fue manifestarse en carne, usar, gloria al nombre del Señor, un cuerpo, tomar forma de hombre y dejarse conocer por el género humano, para que el hombre pudiese alcanzar la salvación de su alma, ya que su condición de hombre caído lo imposibilitaba para un día poder estar delante del Señor. La palabra de Dios nos enseña aquí en el libro de Romanos, gloria al nombre del Señor Jesús, y nos dice en Romanos, gloria al Señor Jesús, capítulo 5, amén. Verso 12 nos dice de la siguiente manera: como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y este hombre es Adán, fue el que nos condujo al pecado y nos dejó como herencia, gloria al nombre del Señor, tal situación. En Adán todos los hombres somos conocidos como pecadores. Y resulta de que ese pecado nos excluía de la presencia de Dios. Él decide tomar forma, manifestarse, para con ese hecho trascendental, hecho que divide la historia en dos, gloria al nombre del Señor, como es la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pudiésemos todos los hombres tener acceso un día a la presencia de Dios. Esa obra redentora, gloria al nombre del Señor, nos dio acceso directo a Dios, invitándonos el Señor Jesucristo a hacer una sola cosa. Vamos a leer, gloria al nombre del Señor Jesús, para ver cuál es la invitación que el Señor Jesús le hace al hombre. En el capítulo, gloria al nombre del Señor Jesucristo, 16, verso 16 del Evangelio según San Marcos, dice de la siguiente manera. Vamos a leer el verso 15. Dice, y les dijo, ¿a quiénes? A sus apóstoles, a todos sus seguidores: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No dice id por todo el mundo y predicar el Evangelio a todos los hijos, amén, a todos mis hijos. No, ese no fue el mandato de Dios, a toda criatura, a toda la raza humana, amén. Vayan y prediquen el Evangelio, gloria al nombre del Señor Jesús, a toda criatura, invitándoles a que crean. Él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Recibirá el pago que reciben todos los descendientes de Adán, porque en Adán todos pecaron, y ese pecado de Adán
nos destituye de la gloria de Dios. Amén. Dice el capítulo 3, verso 23 de Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Adán todos pecaron. Y ese pecado de Adán nos destituye de la gloria de Dios. Amén. Entonces, queridos hermanos, el hombre sin la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario no tiene esperanza de salvación alguna. Gloria al Señor. Lo que le espera a él es una terrible condenación, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos los hombres entremos al proceso de la salvación. Que todos los hombres, gloria al nombre del Señor Jesucristo, seamos alcanzados por esa maravillosa obra de Cristo. Seamos alcanzados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero es necesario que el hombre entre al proceso de la salvación. ¿Y cómo entra? Creyendo. Amén. Y el creer en el Evangelio del Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, el recibirla con fe, gloria al nombre del Señor Jesucristo, lo introduce a este proceso. Gloria al nombre del Señor. Entrando el hombre en este proceso, gloria al Señor Jesucristo, empieza su vida a experimentar unos cambios especiales. A experimentar unos cambios especiales que reflejan la obra de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario que entremos todos a ese proceso. De ese proceso, gloria al nombre del Señor, no se puede escapar nadie. Por eso es que nosotros no predicamos a las personas que tienen que hacer, que solo con la oración de fe alguien puede ser salvo. Alguien que está agonizando y hace la oración de fe, no le podremos decir usted es salvo, no. Porque la salvación, para poderse hacer efectiva, requiere de un proceso. Y ese proceso primeramente es creer. El que cree se arrepiente. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor Jesús en el capítulo 3 del libro de Hechos. Amén. Verso 19. Así que arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos. El hombre, para que pueda arrepentirse, tiene que entender su condición de pecador, su condición de apartado de Dios por causa del pecado. Y él sabe que el pecado al cual ha estado sirviendo causa una profunda tristeza, un profundo dolor en su corazón. Esto solo lo entiende a través del Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Y resulta de que esto lo lleva a él a dolerse y decir: Señor, reconozco que he pecado contra ti. Y el arrepentimiento lo lleva a entender que necesita hacer un cambio en su vida. Por eso dice el apóstol Pedro: arrepentíos y convertíos, cambie de vida, para que usted pueda entrar en el proceso de la salvación. En el capítulo 2, verso 38 del libro de Hechos nos dice: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una persona que hace o realiza la oración de fe, simple y sencillamente, y parte a la eternidad, no le podemos decir que se fue con Cristo.
porque es que necesita del bautismo. El bautismo es para perdón de los pecados. Amén. El que se arrepiente debe bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. En el nombre del Señor Jesucristo, solo en su nombre hay perdón de pecados. Vamos a ver qué nos dice Hechos, capítulo 4. Gloria al nombre del Señor Jesús. Busque allí en su Biblia Hechos, capítulo 4, verso 11 dice, vamos a leer desde el 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Es el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Así que cuando usted entra al proceso de la salvación, usted se arrepiente, usted procura un cambio de vida, amén. Usted se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Y sus pecados en ese momento son perdonados. Porque sobre usted se ha invocado el nombre que es sobre todo nombre. Y en el único nombre que hay perdón de pecados, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Dice que ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, cuando usted entra en el proceso de la salvación, usted se arrepiente, usted se convierte, gloria al nombre del Señor, y usted se preocupa por vivir una vida digna delante de Dios, una vida que agrade al Señor Jesucristo, una vida de conocimiento de la palabra de Dios, donde usted pueda comprender que todas sus acciones deben de ir dirigidas a agradar a Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo: para todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo y lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hoy, en este tiempo, en esta dispensación, gloria al Señor, llamada gracia, en la cual vivimos, donde hemos sido salvos por misericordia, donde la salvación ha sido un regalo, donde disfrutamos del Espíritu Santo, aleluya, como promesa de parte de Dios para todos sus hijos, donde somos guiados por el poder del Espíritu Santo. Porque, hermanos, si usted se lee Primera de Pedro, capítulo 1, desde el 3 en lo adelante, usted sabe que a todos los de la fe en el Señor Jesucristo los guía el poder de Dios. Amén. Y somos guiados por ese poder. Y nuestra vida va en dirección de la voluntad de Dios. Aleluya. A todos los que vivimos en esta dispensación hermosa, nos hace el apóstol Pablo una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice usted? Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Perseveraremos en el pecado? Porque usted sabe que en este tiempo de la gracia, el pecado es real.
El pecado existe, pero la que nos lo dio a conocer fue la ley. Y la ley dio a conocer el pecado. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y la ley nos condenó a todos. En el juicio de la ley fuimos apartados de Dios y enviados al infierno. Pero en esta dispensación que inicia desde el momento en que el Señor Jesucristo entrega hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario para hacernos libres del pecado, para introducirnos, gloria al nombre del Señor Jesucristo, en esta dispensación tan especial, donde gozamos de tantos privilegios, donde somos llamados hijos de Dios, donde se nos hace promesas como cielo nuevo y tierra nueva, donde, gloria al nombre del Señor Jesucristo, somos invitados por Dios a ser partícipes de la proclamación de este evangelio. Se nos hace esta pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El apóstol Pablo la responde y dice: en ninguna manera. Esto no puede suceder. Esto no puede suceder. ¿Saben por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Resulta de que usted aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Acontece de que usted le dio un cambio a su vida. Usted fue bautizado en el nombre del Señor. Sus pecados fueron perdonados. Usted pasó de muerte a vida. Usted antes era un muerto andante, pero ahora pasó de muerte a vida por la gracia bendita del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hoy, en el conocimiento de Dios, usted guiado por el poder del Espíritu Santo. Usted es introducido por Dios a otro nivel de vida muy diferente al que llevaba antes. Ya usted no es cualquiera. Ahora usted es un hijo de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, vamos a leer, gloria al nombre del Señor Jesús. Allá en Primera de Juan, en el Santo Evangelio según San Juan, perdón. Capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora que somos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Amén. Sino de Dios. Usted ha nacido por la voluntad de Dios. Usted ha sido hecho hijo de Dios por la fe que ha puesto en el Señor Jesucristo y la obediencia a su palabra. Esto lo ha llevado a morir para el mundo y a resucitar en Cristo para tener una vida nueva que obedezca en todo el sentido de la palabra a aquel que lo salvó. Amén. Aquel que lo restauró, aquel que le dio una vida nueva, una vida con propósito. El propósito de nuestra vida debe de estar dirigido a agradar a Dios, a obedecer a Dios, a exaltar a Dios, a reconocer a Dios en todos nuestros caminos. En cada momento de nuestra vida, gloria al nombre del Señor Jesús. Si esto no sucede, hermano, yo estoy perdiendo mi tiempo en el Evangelio. Si esto no es así, hermano, yo tengo que pensar qué voy a hacer con mi vida.
Porque aunque esté en el Evangelio, estoy perdido por no obedecer a la palabra de Dios. Aquí no hay dos aguas. Aquí hay un solo canal de agua y usted tiene que estar en ese canal con Cristo. Amén. Mire lo que hemos dicho, lo que dice el apóstol Pablo a los romanos: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto para el mundo, pero hoy vivimos para Cristo. Y el hombre de Dios tiene que entender que debe de moverse de acuerdo a lo que ha creído. ¿Qué ha creído usted? ¿En quién ha creído usted? ¿En usted se ha manifestado el Espíritu Santo de Dios? ¿En usted se ha manifestado el poder salvador de Dios? El apóstol Pablo dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A los que andan en dos aguas, a los que no están seguros de lo que han creído. No, es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y mire lo que dice: a todo aquel que en él cree. Y ese que en él, ¿quién es? En el Señor Jesucristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Aquí no hay acepción de persona. Aquí es creer. Y el que cree de verdad obedece a la palabra. El que cree de verdad tiene temor de apartarse de guardar el mandamiento del Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice allá en el libro de los Salmos, capítulo 1, gloria al Señor Jesús, de la siguiente manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Amén. Eso quiere decir, gloria al nombre del Señor Jesucristo, que es bendito aquel hombre que no se deja aconsejar por los de mente corrompida. Amén. Por personas que no tienen temor de Dios en sus corazones. A ellos Dios les dice: benditos, bienaventurados. Ni estuvo en camino de pecadores. Es aquel que no obedece al pecado, que él ama andar en la justicia de Dios, mantenerse firme a la fe no fingida, a la fe verdadera, a la fe que salta el nombre del Señor Jesucristo. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Él ama mantenerse en el proceso, y en su ley medita de día y de noche. Tal será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Está llamado a ser prosperado en todo lo que emprende. Lo contrario a prosperar es ruina, vivirá arruinado si desobedece a la palabra del Señor Jesús. Porque es que la bendición de Dios está en la obediencia, en el sujetarse a sus mandamientos. Aquel que se sujeta será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y ese árbol estará frondoso, vigoroso. Sus hojas estarán verdes en todo tiempo. ¿Saben por qué? Porque él está plantado junto a corrientes de agua viva. Él está plantado en Cristo, aleluya.
y todas sus acciones son llamadas a ser prosperadas en Dios. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Nunca prosperan y saben en qué se convierten. En piedra de tropiezo, para hacer caer y no dejar seguir a muchos. No han deseado entrar en el proceso de la salvación, permitiendo arrepentirse, convertirse y establecer principios de Dios en sus vidas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted persevere en la obediencia, en el sometimiento a su palabra. ¿Sabe por qué? Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado. Usted y yo hemos sido justificados, hemos sido declarados por Dios sin culpa alguna. Llamados a obedecer a Dios, llamados a andar en su voluntad, llamados a glorificar a Dios con nuestros actos. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora estamos llamados a mantener una vida de obediencia. La vida de obediencia a Cristo afecta a todos los aspectos de nuestro ser. Afecta a nuestro pensamiento. Porque cuando usted está, gloria al nombre del Señor Jesucristo, cuando usted está bien relacionado con Cristo, cuando usted tiene la mente de Cristo, sus pensamientos están llamados a obedecer a Dios. Su voluntad está sometida a Cristo. Usted hace como Jesús y le dice al Señor, no es lo que yo quiera. Jesús le dijo, pasa de mí esta copa, y él dijo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabe por qué? Porque mi voluntad, mi deseo, lo que soy yo, está sujeto a Cristo. Y el apóstol Pablo entendió bien esto. Él dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, aunque esta mi carne muchas veces se levante, muchas veces se llene de ira, muchas veces traiga los deseos a flor de piel, muchas veces traiga situaciones que quiera hacerla levantar. Usted recuerde, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya no puedo obedecer más a la carne, ya no puedo obedecer más a mis pensamientos, ya no puedo obedecer más al pecado, porque vive Cristo en mí y estoy sujeto a Él. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora mi anhelo es que Cristo se perfeccione en mi vida, perfeccione todo mi ser. Estamos en el mundo. Y por estar en este globo terráqueo estamos sujetos a situaciones diversas, a situaciones difíciles. Pero déjeme decirle, hermano,
Qué pena, hermano, se me descargó el teléfono, no me percaté. Pero seguimos, gloria al Señor, con nuestra enseñanza. De modo, hermanos, que hoy estando en Cristo hemos sido convertidos por Él en nuevas criaturas, en hombres, gloria al nombre del Señor Jesús, que obedecen a la voluntad de Dios y no obedecen al pecado, gloria al Señor. Y no obedecen al pecado porque todo su ser, alma y cuerpo está sujeto a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y hay en sus corazones ese anhelo, ese vivo deseo, gloria al nombre del Señor, de que Cristo reine en sus corazones. Vamos a leer allá 2 de Timoteo, capítulo 3. Gloria al Señor Jesús. Y mire lo que nos dice el apóstol Pablo, gloria al nombre del Señor Jesús. En el verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios tiene un propósito. Gloria al nombre del Señor Jesús. Instruirnos. Amén. Corregirnos. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a ser esos hombres y esas mujeres que Dios quiere. Pero ella tiene que ir acompañada de la fe y de ese creer en Dios. Ese creerle a Dios que nos lleva a sujetarnos a Él. Porque el fin de la predicación, de la enseñanza del Evangelio, gloria al nombre del Señor, ¿cuál es? El verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Dios quiere que usted y yo seamos enteramente preparados para toda buena obra. Quiere decir que las acciones de nosotros como creyentes siempre deben de ser buenas. Siempre deben de estar dirigidas a reflejar a Cristo. En este caminar con Dios debe ser un caminar de siempre, siempre, gloria al nombre del Señor Jesús, reflejar a Cristo. Dejar que Cristo se muestre a través de nuestra vida, porque es que no somos, ya yo no me pertenezco, ya yo no obedezco a mi carne, ya no obedezco a mis pensamientos. Ahora le pertenezco a Cristo, ahora soy de Cristo. Ahora estoy llamado a obedecer al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Y hay veces nosotros citamos estos versículos y son hermosos. Y el morir ganancia es. Y nos gozamos diciéndolo y testificándolo a muchas personas. Pero yo me pregunto, ¿si comprenderemos verdaderamente lo que estamos diciendo? Porque yo no puedo pensar que para mí el vivir sea Cristo y estoy obedeciendo al mundo. Estoy andando de acuerdo al mundo.
Y en mi mente digo, es que quiero agradar a Dios. Y es que yo oro. Y es que le he permitido entrada, gloria al Señor, al espíritu del conformismo. Y me estoy conformando a cualquier situación de vida. No me importa si con ella agrade o no al Señor. ¿Y usted cree que eso es lo que quiere Cristo? Se despegó. Gloria al Señor Jesús. Eso no es lo que quiere el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quiere que mis palabras sean consecuentes con mis hechos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él quiere que esa palabra sea verdad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Él quiere que eso que usted diga sea cierto. No obligándolo a usted, porque Él pudiese obligarnos. Él es tan poderoso que Él pudiese coger y realizar un cambio de mente en nuestras vidas, de modo que todas nuestras acciones sean dirigidas a obedecer a Dios. Pero Él quiere que usted y yo actuemos voluntariamente, que ese pensamiento suyo y mío sea con conciencia, aleluya. De modo que el agradar a Dios sea algo que nazca de la voluntad humana. Ese es el deseo de Dios. Por eso Él es paciente. Y Él te escucha decir, para mí el vivir es Cristo, pero Él sabe que andas prestándole atención a las cosas del mundo, andas en chisme, andas en pleitos, andas en contiendas, andan maldiciendo, andan ofendiendo al hermano, andan haciendo más de 4 cosas por allí. Y usted escucha diciendo, para mí el vivir es Cristo. Y no han querido establecer el deseo y voluntad de Dios en sus vidas. Y muchos dicen, para mí el vivir es Cristo. Y el morir ganancia es. Pero si se mueren, tienen arandelas que no les permite florecer espiritualmente. Y con estas arandelas podrán llegar al reino de los cielos. Déjeme decirle que no, hermano. Porque el que ha muerto al pecado no puede vivir en él. Y si usted sigue viviendo en pecado, obedeciendo al mundo, usted no ha nacido de nuevo. Usted no ha comprendido lo que es entrar en el proceso de la salvación. Es dejar que Cristo renueve nuestras vidas. Es dejar que Cristo se glorifique en nuestro ser. Es invitar al Señor Jesucristo a que establezca sus principios y normas en nuestras vidas. Yo le invito a Él. Y cuando yo obedezco al pecado, estoy excluyendo a Dios. Y por más pequeño que sea el pecado o más grande, hermano, esto no hay pecado pequeño o pecado grande. Todos son pecados. Tanto el chismoso, el adúltero, el mentiroso, el maldiciente, el ladrón, el avaro. Todos son iguales. Aquí no hay pecado grande y pecado chico. Amén. Aquí todos son iguales. Para yo poder estar libre de ellos, yo necesito invitar a Cristo que verdaderamente transforme mi vida, invitar al Espíritu Santo a que realice su obra en mí, obra de fe. La palabra de Dios nos enseña
que aquellos que Él ha salvado, los ha justificado, los ha santificado, los ha hecho herederos de vida eterna. Pero ellos no son maniquíes. Amén. Ellos no son robots que se les puede controlar por medio de un artefacto, no. Son personas que con decisión propia han decidido, valga la redundancia, sujetarse a Cristo y ser obedientes a su palabra por voluntad propia. Bendito sea el nombre del Señor. Y que aman este proceso que muchas veces es doloroso. En el proceso de la salvación nosotros estamos llamados, gloria al nombre del Señor, a conocer a Dios, a entender su forma de Dios, obrar para que cada día nosotros podamos con dolor de alma someter nuestra voluntad a Dios. Y en ese sometimiento muchas veces nos tocará agachar la cabeza, muchas veces nos tocará aguantar situaciones, nos tocará llorar, nos tocará pasar por fuego si es posible. Pero el amor y la fe en el Señor Jesucristo nos ayudará a soportar todo esto. Entremos con conciencia en este proceso. Comprendamos que no es fácil. Gloria al nombre del Señor Jesús. No es fácil. Pero cuando hay voluntad y deseo de corazón que Cristo obre en nuestras vidas, nosotros abrazamos este proceso y con humildad nos sometemos a la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En este caminar con el Señor Jesucristo y en ese deseo de cumplir el propósito, que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, te va a tocar aprender a ver situaciones lamentables, situaciones terribles, te vas a decepcionar, te vas a desilusionar, pero el Señor Jesucristo te dice, yo he vencido todas esas cosas. No temas, no desmayes, solamente esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate por agradar a Cristo. Sé valiente para enfrentar las situaciones que a diario llegan a nuestras vidas. No desmayes por lo que otros hagan, por lo que otros digan. No te lleven las acciones de otros a desmayar. Tú, como buen soldado de Jesucristo, mantente firme. Firme y alentándote con la esperanza viva de Cristo, aleluya. Hay una esperanza viva para los de la fe en el Señor Jesucristo. Si no desmayamos, bendito sea el nombre del Señor. Si no desmayamos, hay una esperanza viva. Y en esa esperanza viva, nos dice el Señor así. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. En el capítulo 1, verso 4 dice, leamos el verso 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros. ¿Y quiénes son esos vosotros? Nosotros, los de la fe en el Señor Jesucristo. Incontaminada, incorruptible, inmarcesible. No se puede contaminar, no se puede romper, no se puede manchar. Pero necesitamos estar firmes en la fe, obedientes a la palabra, deseosos de que Cristo reine en nuestros corazones
Hermano, y si Cristo reina en nuestros corazones, somos más que vencedores. Si Cristo reina en nuestros corazones, hermanos, allí no va a haber cabida para el odio, para las envidias, para el deseo de hacer maldad. No, porque Cristo va renovando nuestro entendimiento, va renovando nuestro pensamiento y nos va llevando a ese estado de hombre o de mujer perfectos que Él quiere ver. Él quiere ver en usted y quiere ver en mí esos hombres dignos. Gloria al nombre del Señor Jesús, de estar delante de su presencia. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que justifica. Él es el que nos ha santificado. Él es quien nos ha hecho dignos de estar en su presencia. Sometámonos pues bajo su poderosa mano. Sometámonos pues bajo su poderosa voluntad. Y dejemos que Él obre en nuestros pensamientos, que Él obre en nuestros deseos, que Él obre en nuestro ser. Porque, hermanos amados, si Cristo no toma el control de nuestras vidas, si no dejamos a Él que dirija nuestros pasos. Vea, yo se lo voy a leer. Porque de pronto hay creyentes que no han entendido, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Lo importante que es dejar que Cristo obre en nuestra vida. Cristo no obra en su vida siempre y cuando usted desee obedecerle a Él hoy y mañana al pecado. Hoy a Cristo y mañana al pecado. No, mire lo que dice aquí en Primera de Pedro. El capítulo 1, verso 5. La herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, que no se puede contaminar, que no se puede corromper, que no se puede manchar, que no se puede arrugar, está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Perdón, para una herencia, dice el verso 4, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Nosotros, los de la fe en Jesús, amén. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mire que eso de creer en el Señor Jesucristo hace que usted y yo seamos guardados. Pero no es de creer con los labios, es un creer sujeto a Dios, es un creer obediente a la palabra del Señor. Donde si Dios te dice que te cuides del pecado, tú te tienes que cuidar. Donde el Señor te dice, huye de las pasiones juveniles, tú tienes que huir de ellas. Donde el Señor te dice que todo tu cuerpo, alma, tu ser, tienen que ser guardados e irreprensibles. Tienes que cuidarte celosamente para Él. Debes hacerlo. Eso se llama obediencia a la palabra de Dios. Cuando usted es obediente a la palabra de Dios, hermano, nadie tiene que andar detrás de usted. Yo le he dicho al Señor, Señor, guárdame de andar detrás de algún hermano, de alguna hermana, cuídese, no se meta por allí. No, porque es que el que es guiado por el poder de Dios, a él no hay que cuidarlo. Mire lo que dice el apóstol aquí. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Usted ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Usted en este proceso va a ser guardado. Pero usted tiene que obedecer a la palabra. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto se alcanza con hombres y mujeres obedientes a la palabra de Dios. Usted sabe que la palabra de Dios nos da una lista de los que no heredarán el reino de los cielos.
Y usted sabe cuál es esa lista, y si no, búsquela. Hay una lista de los que no heredarán el reino de los cielos. Y analice esa lista. Búsquela en la Biblia y analice esa lista. Y pregúntese si usted está dentro de esa lista. Pregúntese si usted forma parte de los que están incluidos en esa lista. Y analice su vida y diga, Señor, aquí hay cosas que me hacen ser parte de esta lista y yo quiero salir de ella. Porque la Biblia dice que ellos no heredarán el reino de los cielos y yo estoy aquí en el camino de la perfección y necesito salir de esa lista. Porque mi anhelo es un día estar delante de tu presencia. Yo no puedo seguir diciendo que para mí el vivir es Cristo, cuando estoy en la lista de los que no heredarán el reino de los cielos. Y el morir ganancia es si me muero esta tarde y me voy sin Cristo. Eso es inaceptable, Señor. Háblele a su Salvador. Y dígale que usted no quiere estar en esa lista. Que usted quiere estar en la lista, aleluya, de los salvados. Que usted quiere estar en el libro de la vida. Que usted quiere pertenecer a todos aquellos que se le han hecho promesas de vida eterna. Allí es donde yo quiero estar. Pero para estar allí hay que sujetarse a la palabra de Dios. Hay que obedecer a la palabra de Dios. Hay que entender que he nacido de nuevo, aleluya, por el poder de la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del evangelio, porque es poder de Dios, poder que transforma la vida, poder que cambia los corazones, poder que hace al hombre sujeto a Dios, porque es poder para salvación a todo aquel que permanece en obediencia, porque es poder de Dios para todo aquel que ama al Señor Jesucristo, que anhela su venida y que con corazón sincero se guarda para Él. Gloria al nombre del Señor Jesús. Porque en el evangelio de Dios, porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Él entiende que ha sido justificado por fe y que no hay pecado en su vida, porque él está sujeto a Cristo por la fe, aleluya. Y eso lo hace conducirse de manera santa. Gloria al nombre del Señor Jesús. Él sabe que en el verso 18 de primera, el verso 18 del capítulo 1, amén, del libro de Romanos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Hermano, todo aquel que conoce la verdad del Señor Jesucristo y obedece al pecado y deshonra la palabra de Dios, hermano, él está actuando en injusticia y él se rebela contra Dios. Usted que conoce el evangelio y se niega a reconocer el señorío de Cristo en su vida, usted que detiene con malas actuaciones la obra del Señor Jesucristo, déjeme decirle que usted es un rebelde. Déjeme decirle que usted está expuesto a recibir el justo juicio de Dios y que la ira de Dios se puede hacer presente en cualquier momento contra su vida, porque sus acciones están encendiendo la ira de Dios, ya que sus acciones, valga la redundancia, lo llevan a rebelarse contra el deseo y la voluntad de Dios.
Hay creyentes que detienen la obra de Dios en sus vidas. Dios quiere usarles. Y Dios les da oportunidad y les da oportunidad y les da oportunidad y les da oportunidad. Y ellos siguen de rebeldes, de desleales con Dios, deshonestos con el Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad de Dios. Y hay veces pensamos en estos versos, en aquellas personas perversas, malas. Déjeme decirle, hermano, que este versículo encierra todas las malas acciones del hombre, aun cuando conoce al Señor Jesucristo. Las malas acciones del hombre, este versículo las revelan de aquellos que están alejados de Dios y también de muchos que actúan impíamente y están cerca. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Nadie desobedece a Dios ignorantemente. Todos desobedecemos a Dios con conciencia. Y eso es lo que va a hacer. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Que estemos delante del juicio de Dios con una responsabilidad grande, con una gran responsabilidad. Y muchos no podremos, ser excusados, porque actuamos impíamente, con conciencia. Dios queriendo librarnos de todo esto, mostrándonos por la palabra cómo debemos conducirnos. Y nosotros todos los días desobedeciendo y desobedeciendo y desobedeciendo y desobedeciendo la voluntad de Dios. Él no quiere la condenación del hombre, Él quiere que el hombre se arrepienta y que viva. Pero es mi decisión obedecer o no a Dios. Es mi decisión sujetarme a Dios o no. Es mi decisión dejarme regir por Cristo. El apóstol Pablo dice, es Cristo en mí la esperanza de gloria. Porque en él había convicción de quién era Cristo. Porque en él había certeza, porque en él había fe genuina. Y usted podrá decir, ¿quién es el pastor para juzgar mi fe? ¿Quién es el pastor para juzgar lo que yo creo? Déjeme decirle, hermano, que yo no juzgo a nadie. Déjeme decirle, hermana, que yo no juzgo a nadie. Déjeme decirle, amigo, que yo no juzgo a nadie. Que aquí la que habla es la palabra de Dios, la cual nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie, absolutamente nadie. Porque hay que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y para ser santo en toda nuestra manera de vivir, hay que ser obediente a la palabra, hay que ser sujeto a la palabra, hay que amar la palabra, hay que guardar la palabra. Hay que anhelar que el propósito de Dios se cumpla en mí. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Que estos versos sean consecuentes con lo que creemos. Que estos versos sean consecuentes con nuestra conducta. Que estos versos sean consecuentes con nuestra relación con Dios. Que estos versos sean consecuentes, aleluya, con lo que nosotros somos. Porque déjeme decirle, querido amigo, que Cristo viene. Hermano, Cristo viene.
Hermano, Dios está a las puertas, la muerte está a la vuelta. Y necesitamos estar preparados. Necesitamos estar unidos a Cristo. No puedo permitir que el pecado me arranque de la unión con Dios. Vamos a sujetarnos a Cristo. Vamos a obedecer a Cristo. Vamos a invitarlo a reinar en nuestros corazones. Porque, hermanos, hoy el Señor está más cerca que cuando creímos. Hoy. Y hay muchos que están viviendo una vida que no produce. Una vida que no huele a Cristo. Y no decepcionas al hombre. Decepcionas a aquel que te salvó. Aquel que te restauró. Aquel que te santificó. Aquel que te justificó. Hemos sido separados por Cristo e introducidos por Él a su reino, y mantengámonos como tal, como hijos del reino, como hijos del Rey, como hijos del Salvador del mundo, para que agrademos siempre y en todo momento a nuestro Señor Jesucristo. No nos salgamos del proceso de la salvación. No nos saltemos ningún nivel. Seamos obedientes, aleluya. Obedientes a Cristo. Firmes en la fe. Esforcémonos por no desviarnos, que nada nos desvíe, aleluya. Que nada, que todo nos fortalezca, que todo nos afirme, que todo lo que suceda a nuestro alrededor nos ayude a estar firmes en la fe, firmes en aquel que hemos creído. Nuestro Dios viene y tenemos que estar preparados para su venida. No te salgas del proceso. No te desalinees del proceso, que nada te desubique del proceso. Porque has sido salvo por el Señor Jesucristo para obedecer, aleluya, para obedecer a su palabra, para obedecer a sus mandamientos, para obedecer a su voluntad. No te salgas. Este camino, siempre y cuando seas obediente a Dios, te llevará a la presencia de Cristo. Te llevará al reino de los cielos. Te llevará a gozar de las bendiciones que es estar sujeto a Dios. Mantente firme. Mantente firme. Aguanta un poquito más. Que el que ha de venir vendrá y no tardará. Un poquito. Firme. Firme, que falta poco. Pero que nada ni nadie te saque del proceso. Que nadie te saque del proceso. Que nada te mueva del proceso. Mantente firme. Firme, que tu galardón es grande y está reservado en los cielos por Dios para todos los que le aman, para todos los que le obedecen y están sujetos a él. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, te alaba mi alma, Señor, te bendice todo mi ser y te doy gracias. Gracias, Altísimo Jesucristo, porque podemos estar delante de ti. Este proceso salvador, Señor, no es fácil. Pero contamos con tu presencia y Santo Espíritu, Rey,
que nos ayudará a salir en victoria, Señor, que nos ayudará, Altísimo Jesucristo, a gozar de tu grandeza, de tu presencia, de tu dirección. Sigue ayudando nuestros pasos. Sigue glorificándote en nuestras vidas, Señor. Que todo lo que somos y hagamos sea dirigido a agradarte siempre, Altísimo Jesucristo. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor.